En este video te enseñaré la mejor optimización para subir tus FPS, bajar el ping y eliminar el delay en Fortnite. Como sabrán, estamos a una semana exacta de que termine la temporada, por lo tanto el día de hoy les traigo una optimización para que empecemos bien la temporada. Pero antes de seguir agradecería mucho que se suscribieran al canal. Sin nada más que decir, ahora sí comencemos. Así que bueno gente, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer primero es optimizar más que nada Windows. Ya después iremos a optimizaciones que se enfocan más a Fortnite. Lo primero que vamos a hacer es desactivar animaciones de Windows. Las animaciones de Windows te quitan mucha memoria RAM y también mucho rendimiento. Por ejemplo, a la hora de estar moviendo esta ventana se provoca una animación, así que lo que vamos a hacer es desactivar eso. Para hacer eso nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a sistema, luego a acerca de, y por último nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema. Ya que estemos aquí nos abrirá esta ventana donde dice rendimiento, le vamos a dar en configuración y como podrán ver yo lo tengo en ajustar para obtener la mejor apariencia. Vuelvo a repetir, a la hora de mover esta ventana se provoca una animación, pero si yo quito todas las animaciones que están acá, como podrán ver cuando mueva la ventana se va a ver así, se va a ver invisible. Igual si le doy a la tecla de Windows ya no se va a provocar la animación que se hacía antes. Igualmente si no te gusta eso puedes modificarlo. Yo por ejemplo activaría esta opción, también activaría este de mostrar vistas en miniatura y listo. Ahora si le damos en aplicar ya se volvería a poner la animación. Eso sí, cuando quites todas las animaciones vas a ver que los textos se van a ver un poco pixeleados. Si no lo quieres así, igualmente puedes activarlo nuevamente. Y listo, ya terminamos con el primer paso. Ahora vamos a volver nuevamente a los ajustes y lo que vamos a hacer es desactivar servicios innecesarios. Hay servicios que no usamos, por ejemplo como la impresora y muchas cosas más, que nos quitan bastante rendimiento. Nos vamos a ir acá al apartado de privacidad y aquí es donde vamos a desactivar todo. En ubicación yo no la uso, por lo tanto lo voy a desactivar. No me deja hacerlo ya que lo desactivé cuando instalé Windows. En cámara y micrófono yo no la desactivo porque si lo uso. En activación por voz esto no lo uso, lo voy a desactivar. Contactos sí lo uso, si tú no lo usas desactívalo. Llamadas telefónicas esto no lo uso, así que lo voy a desactivar. Historial de llamadas igualmente lo voy a desactivar. Tareas la verdad no lo uso, así que igualmente lo vamos a desactivar. Mensajería no conozco a nadie que uso así que pues bueno, igualmente vamos a desactivarlo. Señales de radio no sé por qué está activada, vamos a desactivarlo. En aplicaciones en segundo plano aquí es algo muy importante y esto podría considerarse como otro paso. Y bien, y es que si tú tienes todas estas aplicaciones activadas significa que se están ejecutando en segundo plano y tú no te has dado cuenta. Si no me entiendes les voy a dar un ejemplo. Actualmente yo tengo el correo calendario activado, por lo tanto no lo tengo abierto en este momento, pero cuando me llegue algún correo o alguna cosa me va a llegar una notificación. Eso significa que se está ejecutando en segundo plano. Si tú tienes el WhatsApp activado te va a llegar notificaciones de WhatsApp y así. Vuelvo a repetir, si tú no usas nada de esto desactívalo, ya que en serio te quita mucho rendimiento. Yo en mi caso solo uso esos dos porque son los que más uso. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a seguir. Ahora, hablando de aplicaciones en segundo plano, para el siguiente paso vamos a desactivar aplicaciones que se inician junto a la PC. Ya desactivamos aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, ahora vamos a desactivar las que se inician junto a la PC. Así que bueno, nos vamos a ir al administrador de tareas dándole clic derecho a la barra. Ahora le vamos a dar acá a administrador de tareas y ya estaremos acá. Le vamos a dar acá donde dice inicio y aquí estarán todas las aplicaciones que tenemos. Aquí donde dice estado cuando les aparezca en habilitado significa que estas aplicaciones están activadas, por decirlo así. O sea que se inician junto a la PC. Yo recomiendo que chequen bien lo que desactivan y no. Por ejemplo, yo desactivé esto de cargador de STF y bueno, después de desactivarlo ya no me servía el buscador de Windows. Si tú usas laptop, por ejemplo, te va a aparecer algo del mouse. Si lo desactivas ya no te va a dejar usar el mouse. Vuelvo a repetir, recomiendo que desactiven aplicaciones que no usen. Por ejemplo, yo no uso Spotify cuando inicio la PC, yo no quiero que se inicie Steam. El Epic Games Launcher sí recomendaría activarlo más que nada por si hay una actualización o yo qué sé. Pero bien, igualmente a la hora de que desactivemos más aplicaciones que se inicien junto a la PC va a iniciar más rápido. Así que nada, esto es más que nada un tip que les va a servir mucho. Y listo gente, ahora vamos a pasar con el último paso antes de pasar a las configuraciones, optimizaciones más enfocadas en Fortnite. Lo que vamos a hacer es elegir un plan de energía. Siempre recomiendo esto en todos los videos ya que en serio nos sube esto muchos FPS. Así que nada gente, nos vamos a ir al buscador y vamos a buscar elegir un plan de energía. Ya que estemos aquí les va a aparecer así. Si lo tienen en equilibrado lo vamos a quitar y aquí probablemente te aparezca alto rendimiento. Simplemente ponemos esto y ya. Si no te aparece el de alto rendimiento, aquí en mostrar planes adicionales le vamos a dar y lo más seguro es que aquí esté. Como podrán ver aquí está. Como podrán ver yo tengo un código de máximo rendimiento y este se supone que es mucho mejor que el de alto rendimiento. Y la verdad si les soy sincero me ha servido de mucho este código. Así que por qué no, en este mismo video se los voy a enseñar a cómo ponerlo. Así que nada gente, nos vamos a ir a la descripción de este video y donde dice comando máximo rendimiento lo vamos a copiar. Una vez copiado lo que vamos a hacer es irnos al buscador de Windows y buscar CMD o símbolo del sistema. Una vez buscado le vamos a dar acá en ejecutar como administrador y ya que estemos aquí simplemente le damos clic derecho al código
juego y le damos a Enter. Como podrán ver, aquí estará entre paréntesis máximo rendimiento. Eso significa que ya estará activado. Como podrán ver, es muy fácil de activar, no nos tardamos ni 15 segundos. Y listo, gente, ya terminamos con las optimizaciones de Windows. Ahora vamos a pasar con las optimizaciones que, bien, más que nada se enfocan en Fortnite. Así que nada, gente, nos vamos a ir al Epic Games Launcher y aquí en biblioteca vamos a buscar lo que vendrá siendo Fortnite. Ya que estamos aquí donde están los tres puntitos le vamos a dar y donde dice opciones igualmente le vamos a dar. Lo que vamos a hacer acá es desactivar algunas cosas que nos quiten rendimiento e incluso ping en Fortnite. Vamos a empezar acá en salvar el mundo. Yo no lo juego, así que lo voy a desactivar. En texturas en alta resolución yo recomiendo desactivarlo más que nada por el almacenamiento, pero como dicen su nombre, son texturas en alta resolución, o se nos quitan FPS. Sombreadores de DirectX 12, a la hora de quitarlo, como podrán ver, también se va a eliminar el DirectX 12, así que si tú usas DirectX 12 y quitas esto, te va a dejar de aparecer. Y aquí para descargar recursos transmitidos no recomiendo desactivarlo, ya que eso es más que nada para las skins. Les voy a dar un ejemplo. A la hora de que iniciemos una partida, se va a empezar a descargar las skins de los jugadores y muchas cosas más. Y bien, esto se va a descargar en plena partida, por lo tanto nos va a consumir internet e incluso FPS, así que ya es mejor que tengan todo descargado. Listo, le damos en aplicar y se va a hacer una mini instalación. Una vez que se haya hecho la instalación, vamos a volver a darle a los tres puntos, pero ahora nos vamos a ir a administrar. Ya que estamos aquí donde dice verificar archivos, le vamos a dar y automáticamente se va a empezar a hacer otra instalación. Esto más que nada se hace para ver si no tienes archivos o corruptos que te impiden tener más FPS o que alguna textura esté dañada. Pues esto lo que hace es arreglarte todo eso. Y listo, gente, eso es lo que vamos a optimizar en el Epic Games Launcher. Ahora, para el siguiente paso les voy a enseñar algo que igualmente les va a servir mucho para sus FPS, y es algo llamado Game User Settings. En el Game User Settings podemos configurar todo, ya sea desactivar el pasto, hacer modificaciones del juego e incluso hacer resoluciones personalizadas. Así que bien, nos vamos a ir igualmente a la descripción de este video, y ya que estamos aquí en la descripción donde dice Game User Settings optimizado, vamos a entrar al link. Ya que estamos aquí donde dice subscribe to channel, le vamos a dar y los va a enviar a mi canal. Lo que van a tener que hacer es suscribirse. Una vez suscritos, como podrán ver, se desbloqueará el enlace. Simplemente entramos y nos mandará a un link de Mediafire. Simplemente descargamos el archivo. Así que bien, gente, como podrán ver, ya está descargado el archivo. Como podrán ver, nos dará un archivo RAR. Simplemente lo que vamos a hacer es extraerlo. Nos dará la carpeta donde vendrá el Game User Settings. Pues bueno, aquí vendrá el Game User Settings optimizado y llevará también una nota importante. Ahora ya descargamos la carpeta. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al Game User Settings original y lo que vamos a hacer es reemplazarlo por el nuevo. Para hacer eso, en nuestro teclado vamos a escribir Windows más R, que nos abrirá esto. Igualmente podemos buscar ejecutar y pues va a ser lo mismo. Y lo que vamos a escribir acá será lo siguiente: porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso, le damos en aceptar y nos abrirá esto. Vamos a bajar hasta encontrar la carpeta de Fortnite Game. Entramos, le vamos a dar a Save Bet, Config, Windows Client y ya estaremos en el Game User Settings original. Lo que les recomiendo es que lo manden a una carpeta de respaldo por si el nuevo Game User Settings no les sirve. Como podrán ver, creo una carpeta de respaldo. Simplemente arrastramos el Game User Settings, abrimos el nuevo Game User Settings y lo arrastramos pues a la carpeta original. Y listo, nuevamente no recomiendo que lo borren. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic derecho a propiedades y nos vamos a checar que la casilla esté desmarcada en solo lectura. Si la tenemos así marcada, la vamos a desmarcar. Le vamos a aplicar y aceptar. Y listo, ahora les voy a enseñar lo que incluye este Game User Settings. Simplemente lo abrimos y nos dará este bloc de notas. Una de las cosas que nos desactiva es esto llamado Show Grass, que como podrán ver cuando dice false es que pues es falso, está desactivado. Por ejemplo, aquí abajo como dice true es que está activado o que es verdadero. Básicamente esto de Show Grass es el pasto. Lo que hace es desactivarte pues el pasto, no te deja, por decirlo así, las texturas, te deja solo verde. Que bien, esto nos sirve mucho para tener más FPS. Igualmente lo que nos quita es esto de B-Motion Blur. Si bajamos un poco más, también estos cuatro apartados de iluminación nos lo ponen en 0, o sea en lo más bajo. También acá el B-Ray Tracing, esto es para la RTX y todo eso, básicamente te lo desactiva. Si seguimos bajando, algo que nos vamos a dar cuenta es que cuando lleguemos acá al apartado de resoluciones, va a estar la resolución de 1920 x 1080. Si tú usas una resolución diferente, te recomiendo que aquí la cambies. Aquí también puedes hacer las famosas resoluciones estiradas, que bien, ya pronto voy a traer un video hablando de eso. Vuelvo a repetir, aquí puedes cambiar tu resolución, puedes poner la que sea. Yo en mi caso tengo esta de 1920 x 1080. Y si seguimos bajando, ya nos vamos a encontrar con otras cosas, que más que nada estos son las configuraciones gráficas dentro de Fortnite. Como podrán ver, aquí está la calidad de resolución, la distancia de visión. Que bien, también aquí hay opciones, por decirlo así, ocultas. Que bien, aquí mismo lo vamos a cambiar. Aquí donde dice Foliage Quality, vamos a ponerlo en 0. En Anti-Aliasing Quality igualmente vamos a ponerlo en 0. Ahora por último, en resolución de calidad está en 75 por predeterminado, pero yo lo voy a subir al 90%. Y listo, gente, eso son muchas cosas que te desactiva este Game User Settings para tener más FPS. Si hicimos un cambio, le vamos a dar en archivo, guardar y ya podemos cerrar todo. Y ahora vamos con el último paso, gente. Que bien, les voy a enseñar un programa
programa nuevo que viene. Este programa está hecho solo para gente de Nvidia. Si tienes AMD puedes saltarte esta parte, pero básicamente este programa es como un tipo Razer Cortex pero de Nvidia. Y bien, este programa es nada más y nada menos que Nvidia App. Nvidia App es un programa para creadores y jugadores de PC que optimiza juegos y aplicaciones y muchas cosas más. Como podrán ver, dice acá descargar beta, o eso significa que es un programa nuevo, por lo tanto es una beta y nuevas cosas que se van a ir actualizando frecuentemente. Así que lo que les voy a enseñar en estos momentos va a ser un mini tutorial de este programa. Así que nada, para descargarlo simplemente le damos en descargar beta. Una vez descargado, como podrán ver, aquí nos dará el programa, simplemente lo abrimos y se empezará a hacer la instalación. Y listo, gente, como podrán ver ya está instalado. Aquí les aparecerá dos opciones: controladores de Game Ready y controlador Studio de Nvidia. Si ustedes quieren su tarjeta gráfica para jugar, denle entonces a Game Ready. Si ustedes quieren su tarjeta gráfica para hacer cosas de animación o cosas así, denle en Studio. Yo en mi caso yo quiero para jugar, así que le voy a dar en Game Ready. Le damos en siguiente, aquí donde dice optimice juegos y aplicaciones creativas, le vamos a dar en activar la superposición de Nvidia. Esto es más que nada como para capturar y todo eso. Yo no lo uso, así que lo voy a desactivar. En canjear premios exclusivos no me interesa, así que le vamos a dar acá en ir a la aplicación. Y listo, aquí estará. Para no hacer tan largo este video les voy a dar un pequeño resumen, pero en estos días subiré un video hablando sobre todo lo que tiene este programa. Así que bien, nos vamos a ir acá a gráficos y aquí estarán todos nuestros juegos. Le vamos a dar en Fortnite y aquí vamos a optimizarlo. Lo más probable es que tú lo tengas aquí en calidad, pero lo vamos a bajar hasta donde dice rendimiento. Como podrán ver, estas son las configuraciones actuales que tenemos y estas son las configuraciones que vamos a tener después de poner el modo rendimiento. Ahora, acá abajo donde dice configuración del controlador, lo único que vamos a cambiar de acá es donde dice acá modo de control de energía. Lo vamos a poner en preferir el máximo rendimiento. Listo, le vamos a dar en actualizar o probablemente a ti te aparezca en optimizar y ya estará. Eso sería lo más importante. Ya con esto nos saltamos a hacer las configuraciones gráficas dentro de Fortnite. Vuelvo a repetirles, si quieren que haga el video hablando sobre esta aplicación que en serio está muy buena, tienen que apoyar también este video y en estos días lo traerá al canal. Y listo, gente, ya estamos dentro de Fortnite. Vamos a comprobar si las optimizaciones sirvieron o no. Como podrán ver, con esta optimización casi logro los 300 FPS. Cabe aclarar que estoy jugando a 1080p y aparte estoy grabando. También con el ping bajamos hasta 13 de ping, casi 210, que la verdad me parece una locura. Pero bien, si quieres aprender a cómo llegar hasta 0 de ping, te recomiendo ver el video que está en pantalla. Gracias a eso puedo bajar mi ping hasta 0. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima.